Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué fue lo que vimos el último viernes que nos vimos? Vimos cómo el primer Adán en el huerto del Edén, fíjese, despreció hacer la voluntad de Dios y entonces hizo su voluntad. El segundo Adán en el huerto del Getsemaní, mire, ahí el Señor, Getsemaní, que dijimos que es una palabra aramea que significa prensa de aceite. Ahí el Señor hizo la voluntad del Todopoderoso. Y fíjese el nombre, prensa de aceite, porque ahí están un montón de árboles de olivo. ¿Y para qué sirve el aceite de oliva? El punto número 1, el aceite lo usaban para ungir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Segundo, el aceite servía para combustible, porque era lo que mantenía la lámpara de 7 brazos encendida, que estaba en el lugar santo. Y también servía para alumbrar las casas de la gente del pueblo. Y en tercer lugar, es alimento y es medicina para el cuerpo, fíjese. Entonces, ahora pensemos, el Señor entró en ese huerto no para descansar, fíjese, va al lugar de presión, fíjese, de tentación, al lugar donde sale el aceite más puro, fíjese, donde el Señor en su angustia, dice la palabra, que sudó gotas de sangre, y eso está en Lucas 22:43. Dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice la palabra. Entonces, el huerto del Getsemaní verdaderamente fue un lugar de tormento, de opresión para el Señor Jesús. Imagínese la gran cantidad de oscuridad que había en ese lugar, peleando para que el Señor no fuera a la cruz. Ahora entonces, cuando nosotros leamos la parábola de las 10 vírgenes, acuerda que son 5 insensatas y 5 prudentes, vamos a entender cómo es que se obtiene el aceite puro. Fíjense, se obtiene entrando a ese lugar a ser presionados. Cuando estamos en angustia, que no sabemos qué hacer. Ahí es como nosotros adquirimos ese aceite. También vimos que Judas no solo traicionó al Señor Jesús, al Mesías de Israel, sino que lideraba la compañía de aproximadamente 600 hombres, 600 soldados, que fueron los que vinieron a arrestar al Señor Jesús. Una operación masiva, fíjese, que por temor a que la ciudad se levantara, lo hicieron de noche, ilegalmente, para que la ciudad no se levantara. Y lo hicieron por medio de los sacerdotes, por medio de la policía del templo, con una guardia romana. Así vinieron a prender al Señor Jesús. Juan nos lo dice en el capítulo 18, el verso 3 del capítulo 18 dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles,
de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue ahí con linternas y antorchas con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús estaba desarmado y no ofreció resistencia. Sin embargo, cuando él se identifica, fíjese, y les pregunta: ¿a quién buscáis? El verso 5 dice: y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Fíjese. Y cuando los soldados escuchan, se hacen para atrás y caen al suelo. Entonces se presenta, el Señor se está presentando, mire, con esta expresión mesiánica divina: yo soy. Los enemigos que iban a arrestar al Señor, con tan solo oírlo, dice, cayeron a tierra. La emboscada en Getsemaní es la revelación del gran yo soy. Imagínese la autoridad que impuso el Señor sobre ellos. Regresando a Marcos, el 49 dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Él siempre estuvo en control de todo. Lo arrestaron conforme está escrito, no antes y no después. El verso 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se quedó solo, como dice en Isaías 53, que apartamos el rostro, dice, delante de él. El 51 dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y huyó desnudo. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo, dice el verso 52. Lo apresaron, pero dejó la sábana y salió corriendo, no se quedó. ¿Se acuerda que hay una situación parecida en el Viejo Testamento, donde la mujer de Potifar quiere que José, el hijo de Jacob, esté con ella? Dice que él, dejando su ropa, salió corriendo. Fíjese. La escritura dice que lo llevaron a la cárcel, a José. Se fue preso por esto. Y a causa de esta situación, José es llevado a la cárcel. ¿Y qué va a producir con todo lo que le pasa a José en la cárcel? Nos da una ilustración, una ilustración de lo que el Mesías que sufre tiene que hacer. Va a ser llevado a la cárcel por juicio, pero al final de todo esto, de todo el padecimiento del Señor, va a venir una gran cosecha de almas, fíjese, y se va a convertir en el Rey de las naciones. El 53 dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. El 54 dice, el verso 54 dice: Pedro le seguía de lejos. Fíjese. Y dice hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado, fíjese dónde estaba sentado, con los alguaciles calentándose al fuego. Y aquí vemos como una progresión en la caída de Pedro. Y nos preguntamos dónde empezó el origen de la negación de Pedro. Fíjese, cuando se exaltó. Cuando él se exaltó, porque él le dijo al Señor: aunque todos te dejen, yo no te dejaré. ¿Se acuerda? Que así le dijo: aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Yo no soy igual a estos. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y
Eso de creerse que uno es diferente a los demás y que no va a caer es muy peligroso. Fíjese. Por eso Pablo nos aconseja en 1 capítulo 10, verso 11, dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para enseñanza para nosotros. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, mire que no caiga. Tenemos que tomar consejo de esta palabra, porque aquí nos está diciendo que si nos creemos que estamos muy aquí, que tengamos cuidado, porque podemos caer. El segundo paso está en que se fue al grupo donde están los enemigos del Señor Jesús, donde están los alguaciles, y se empezó a calentar ahí con ellos. Y la palabra nos dice a nosotros que las malas costumbres, las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. La tibieza espiritual, convivir con los enemigos del Señor. También tenemos que tomar en cuenta esto, tomar nota de que nosotros no lo hagamos, porque ahí es donde leímos que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos esos mismos errores. El 55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Así como leímos en Isaías 53, que dice: enmudeció y como oveja fue llevado al matadero. Fíjese. Él podía haber reprendido al sumo sacerdote, pero decidió callar. El 61 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí declaró el Señor el título divino, como leímos anteriormente. Además, declaró lo que está escrito en el libro de Daniel. El título, como Daniel lo llamó, el Hijo del Hombre, que había de venir a reinar. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Mire, se asustaron porque mencionó el nombre divino. Y los estudiosos dicen que probablemente esa fue la blasfemia según ellos, ¿verdad? Por eso fue que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Otra cosa que estaba prohibido en la ley, que el sumo sacerdote rasgara su vestidura. Fíjense, solamente una persona podía mencionar el nombre divino, y eso una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Fíjense, entonces, ¿qué le está queriendo decir Jesús aquí al sumo sacerdote?
Está diciendo, yo soy el legítimo sumo sacerdote. Tú no eres sumo sacerdote. No voy a presentar un animal para sacrificio, me voy a presentar yo mismo, dijo el Señor. Y el 65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro. Fíjese que eso fue una maldad tan grande, porque le cubrieron el rostro, dice, y cubriéndose el rostro, y le empezaron a dar puñetazos y decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y el gallo cantó. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después que le estaban ahí, los que estaban ahí, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de qué hablas? Fíjese. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. En otro evangelio dice que salió y lloró amargamente. Como para que no se imagina usted. ¿Qué debe haber sentido el pobre Pedro? Pero aquí lo dejamos y seguimos mañana viendo lo que tiene la palabra, que siempre nos deja algo para aprender, algo que nosotros podemos practicar. La enseñanza de la palabra de Dios cambia nuestra vida y nos enseña a vivir correctamente. Pero ahora le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando verso a verso tu palabra, nos acercamos a ti. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque nos abre el entendimiento, Señor, y llenas nuestro corazón de luz y de paz. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y oro por mi Guatemala, Señor. Yo oro para que los líderes se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia a nuestra Guatemala, Padre Santo. También te presento a Gladys, mi sobrina, Señor, para que tú vayas con ella a la cita que tiene de inmigración el 11 de febrero. Acompáñala tú, Señor, te lo rogamos. Oramos por la hermana Yolanda, para que seas tú quien la llene de fortaleza, y por su hermana Flori Jurado, que le han diagnosticado cáncer. Ayúdala, Señor. Tócala, Padre, sánala. Por la hermana Mirna, te pedimos, Señor, que estés con ella para que tenga la seguridad que tú tienes todo en control. Te ruego por este niño, Tony, para que tú pongas tu mano de misericordia sobre él y lo sanes completamente. Te pido por el hermano Luis Maya, para que tomes el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Oro por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada, para que pueda rentar el estudio
y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Te pido por Gabriel, la mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino y pueda seguirte. Señor, contéstale su petición a esta mamá. Y te pongo a Leslie, para que seas tú quien pongas tu mano sanadora sobre ella, Señor, y la acompañes en su estancia en Nueva York, Padre bendito. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, sánalo completamente, Señor. Pero te pido que sanes el matrimonio de sus papás, Señor, y no permitas que el enemigo ponga sus manos ahí. También te ruego por Javier Fernández, Señor. Yo lo pongo entre tus manos, Padre amado. Ayúdalo. Tú conoces su situación. Protégelo, Padre Santo. Y toca el corazón de Alicia, llenándola de paz, para que ella vea que tú todavía haces milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala, Señor, con fortaleza y con salud. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él, hasta saber que está de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe para toda su familia. Por sanidad, que el Señor traiga sanidad a su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años. Ayúdalo, Señor, él está solo aquí. Andrés, de 23 años, con 3 niños. Padre amado, ayúdalo. Por Cecilia Moncayo, con leucemia, ten misericordia de ella. Por Miguel Vides, con cáncer de huesos y próstata, ayúdalo, Señor. Por José, con cáncer de intestino, apiádate de él. Por Irma Fábregas y Luis Miguel García, tócalo, Señor. Ayuda a estas familias, Padre Santo. Sánalos, mi Dios. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. La dejamos en tus manos, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos. Bendícelos, pues ellos todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, llevándoles sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Bendice su vida, Padre. Haz un milagro en su cuerpo. Dale riñones nuevos, Padre Santo. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carola, a la Susi, mándales ángeles ministradores que las cuiden, que las protejan. Por Audrey, Señor, sánala, ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan. Y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos, Padre, y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes.
Bendiciones.